Afuera la temperatura ha bajado a menos 50 grados Celsius. El viento azota la alta pradera del valle superior del río Missouri sin nada que lo detenga. Ni línea de árboles, ni cresta, ni refugio en ninguna dirección. La piel expuesta se congela en minutos. Un fuego encendido al aire libre arde con fuerza y se apaga rápido, arrasado por el mismo viento implacable que se lleva el calor antes de que pueda servir de algo. Pero dentro de un montículo bajo que se eleva de la nieve de la vega, un fuego arde en el centro de una habitación circular de 60 pies de diámetro. Los niños duermen en plataformas de madera elevadas, cubiertas con pieles de bisonte. Los caballos permanecen tranquilos en el anillo exterior de la estructura. Cadenas de maíz seco cuelgan de las vigas. Debajo del suelo, cámaras selladas guardan suficiente comida para durar hasta la primavera. La estructura que mantiene vivas a estas personas no es un tipi, no es un refugio de campamento temporal. Es un lodge de tierra. Un edificio permanente y semisubterráneo diseñado por las naciones Mandan, Hidatsa y Arikara de las grandes planicies del norte. Para entender cómo funciona, es necesario dejar de lado la suposición de que un montículo de tierra es algo simple. El río Missouri no corre recto. Serpentea por las altas praderas elevadas en largas curvas, erosionando capas de acantilados expuestos para dejar un paisaje más bajo de vegas boscosas a cada lado. Esta geografía definió la arquitectura estacional de la vida Mandan, Hidatsa y Arikara durante siglos. En primavera y verano, los pueblos principales se asentaban en terrazas fluviales elevadas. La altura era estratégica. Las inundaciones no podían alcanzarlos. Las partidas de guerra enemigas que se acercaban por la pradera abierta podían ser avistadas desde la distancia. Los fértiles huertos de la vega de abajo producían maíz, frijoles, calabazas y girasoles en cantidades lo suficientemente grandes como para comerciar con grupos nómadas de toda la región. Los Crow, Assiniboine, Cheyenne y Comanche viajaban largas distancias para intercambiar carne de bisonte seca y pieles por el excedente agrícola, y específicamente por el sílex de Knife River que controlaban los Mandan y Hidatsa. Pero esas mismas terrazas expuestas que tenían sentido militar en verano, se volvieron peligrosas en invierno. Fuertes vendavales que atravesaban las praderas elevadas y expuestas provocaron factores de sensación térmica mortal. Aunque el terreno elevado ofrecía vistas despejadas durante el verano, solo presentaba vulnerabilidad durante los periodos más fríos. En consecuencia, una vez concluida la cosecha y cesadas las expediciones otoñales de bisonte, los asentamientos se reubicaban. Sus nuevos hogares se establecían en lo profundo de los valles fluviales boscosos, que eran tanto de menor elevación como más protegidos. Rodeadas por densos bosques de álamos, fresnos y sauces completamente desarrollados, estas barreras arbóreas mitigaban eficazmente la fuerza del viento. Estas zonas de menor altitud se beneficiaban de una zona térmica más cálida en comparación con los acantilados más altos. Desde un punto de vista muy práctico, las tierras bajas ribereñas ofrecían disponibilidad instantánea y continua de los sustanciales volúmenes de madera necesarios para el hogar de una vivienda invernal. Esta reubicación periódica no era una retirada, sino más bien un reposicionamiento estratégico al único lugar donde el intrincado diseño de la resistencia invernal podía materializarse. Las viviendas construidas por estas comunidades eran de tamaño considerable. Sus planos de planta se extendían hasta un diámetro de 18,3 metros. Cada edificio individual albergaba una familia matrilineal extendida, que típicamente comprendía entre 10 y 20 individuos por hogar. Las estructuras más grandes albergaban hasta 60 ocupantes. Cada aspecto del proceso de construcción requería una mano de obra coordinada, continua y experta durante un periodo de 7 a 10 días. En las sociedades Mandan, Hidatsa y Arikara, este exigente trabajo era realizado por mujeres. La cabaña de tierra, desde su concepción y diseño hasta su construcción final, era exclusivamente dominio de las mujeres del hogar. Las jefas de familia supervisaban cada etapa del proceso de construcción, desde la evaluación inicial del sitio y la excavación, hasta la selección de la madera y el levantamiento de la estructura, culminando con la capa final de césped y tierra. A principios del siglo XX, una anciana mujer Hidatsa, Wahini, también conocida como mujer pájaro búfalo, proporcionó descripciones exhaustivas de estas costumbres. Para el antropólogo Gilbert L. Wilson, su narrativa se erige como uno de los documentos primarios más exhaustivos, detallando precisamente cómo estas construcciones fueron conceptualizadas y llevadas a cabo. Los implementos consistían únicamente en materiales naturales, omóplatos anchos y planos de bisonte. Específicamente sus escápulas se sujetaban firmemente a mangos de madera. Estos servían como azadas para mover la tierra, junto con implementos de excavación hechos de madera de fresno carbonizada y endurecida. Labraban la tierra,
específicamente diseñados para los recursos disponibles. Estos dispositivos desplazaron muchas toneladas métricas de tierra, talaron y transportaron miles de kilogramos de madera y recolectaron inmensas cantidades de vegetación de pastizales. La etapa inicial implicó la excavación. La base circular se excavó en el suelo, generalmente con una profundidad de 0.3 a 0.9 metros por debajo del terreno adyacente. Esta decisión fue más allá de una simple cimentación. Bajar el área de vivienda bajo la superficie aprovechó instantáneamente. El aislamiento térmico proporcionado por la tierra circundante asegura que las temperaturas subterráneas se mantengan comparativamente constantes durante todo el año, impermeables a las fluctuaciones de las condiciones atmosféricas. Incluso durante un invierno de -50 grados Celsius, la tierra adyacente a las paredes empotradas ya estaba realizando una regulación térmica antes de la colocación de cualquier madera en la base excavada. Durante un invierno que alcanzó los -50 grados Celsius, el suelo que envolvía las paredes sumergidas ya contribuía activamente a la gestión térmica, incluso antes de que el primer tronco se colocara dentro del área excavada. La tierra en contacto con las paredes sumergidas ya proporcionaba beneficios térmicos mucho antes de que se erigiera cualquier madera dentro del suelo preparado. Antes de la instalación de cualquier madera en la base excavada, se colocaron 4 pilares verticales sustanciales. Dentro del suelo preparado, se colocaron 4 enormes soportes verticales. Se instalaron 4 pilares verticales sustanciales, dispuestos en un cuadrado considerable en el centro del plano circular. Estos generalmente se obtenían de maderas duras de crecimiento lento o de álamos completamente desarrollados ubicados en tierras bajas ribereñas. Se obtenían comúnmente de maderas duras de desarrollo lento o de álamos maduros que crecían en valles fluviales, representando la madera más masiva y compacta accesible en la zona. Se aseguraron vigas horizontales sustanciales sobre estas columnas centrales. Se sujetaron maderos horizontales robustos sobre los ápices de estos soportes primarios, creando así el núcleo estructural que soportaba el peso. Alrededor del exterior del suelo, a un radio de 15 a 30 pies, dependiendo del diámetro previsto, se colocó un segundo anillo de postes verticales más cortos. Alrededor del exterior del suelo, se colocó un segundo anillo de postes verticales más cortos. A un radio de 15 a 30 pies, dependiendo del diámetro previsto, se colocó un segundo anillo de postes verticales más cortos. Se colocó un segundo anillo de postes verticales más cortos. De 12 a 15 postes formaban este círculo perimetral. También se extendía en largueros horizontales por sus cimas. Luego la estructura del techo. Largos cabrios de madera se irradiaban hacia afuera desde el orificio central de humo. Largos cabrios de madera se irradiaban hacia afuera desde el orificio central de humo. Largos cabrios de madera se irradiaban hacia afuera desde el orificio central de humo, apoyándose en el conjunto de vigas interior e inclinándose hacia el anillo exterior. Se apoyaban en el conjunto de vigas interior y se inclinaban hacia el anillo exterior. Se inclinaban hacia el anillo exterior para cerrar las paredes exteriores. Para cerrar las paredes exteriores, se apoyaron troncos partidos contra los largueros exteriores en ángulo, uniéndose al nivel del suelo excavado y formando los lados inclinados de la cúpula. Se apoyaron troncos partidos contra los largueros exteriores en ángulo, uniéndose al nivel del suelo excavado y formando los lados inclinados de la cúpula. Los troncos partidos se unían al nivel del suelo excavado y formaban los lados inclinados de la cúpula. Los troncos partidos formaban los lados inclinados de la cúpula. El armazón ahora tenía 2 anillos concéntricos de soporte, sosteniendo una red de cabrios radiantes. Estos sostenían una red de cabrios radiantes. Lo que siguió fue el sistema de aislamiento. Sobre los cabrios y los postes inclinados de la pared, los constructores colocaron una densa celosía tejida de ramas de sauce. Sobre los cabrios y los postes inclinados de la pared. Esta subestructura era flexible y resistente. La plataforma subyacente mostraba tanto flexibilidad como robustez. Un estrato considerable de vegetación de pradera desecada se colocó sobre el willow. Esta vegetación cumplía un propósito doble específico. Su composición entrelazada y fibrosa atrapaba bolsas de aire, impidiendo la conducción térmica. Además, esta capa compacta impedía que el estrato subsiguiente y final de césped y tierra firmemente comprimidos se filtrara a través del willow hacia la zona de habitación inferior. Una cantidad considerable de tierra se acumuló sobre la totalidad de la construcción. Tanto las paredes como el techo fueron densamente compactados para repeler la precipitación y mantener su configuración. Para ciertas viviendas, este revestimiento exterior alcanzó un espesor de 76 centímetros. Para contrarrestar la erosión y disuadir a los perros de la comunidad de excavar el techo, se colocaron arbustos de rosal espinoso contra las superficies exteriores inclinadas. Vista desde lejos, la vivienda terminada se asemejaba a una elevación natural, una loma de contornos suaves
emergiendo de las tierras bajas cubiertas de nieve. No se presentaba como un edificio. Más bien, era literalmente un componente integral del suelo sobre el que se asentaba. Una vivienda promedio duraba aproximadamente una década antes de que sus componentes orgánicos se deterioraran lo suficiente como para necesitar una reconstrucción. Al llegar ese momento, las mujeres desmantelaban el edificio, recuperaban metódicamente la madera utilizable y lo volvían a erigir. El conocimiento necesario era preservado y transmitido por las ancianas, legado a través de sucesivas generaciones de mujeres que poseían no solo la vivienda física, sino también la pericia arquitectónica que permitía su creación. La eficiencia térmica de esta construcción no era una coincidencia. Esto surgía directamente de la comprensión práctica del constructor sobre cómo las sustancias compactas. La Tierra posee una considerable capacidad calorífica específica, lo que implica que se necesita una cantidad significativa de energía para alterar su estado térmico. Fundamentalmente, transmite energía térmica a un ritmo lento. Si una lámina metálica se somete a bajas temperaturas, la alteración térmica se propaga a través de ella casi instantáneamente. Por el contrario, cuando el suelo compactado se expone al frío, la transformación avanza a través de él durante numerosas horas. Simulaciones térmicas contemporáneas indican que, en construcciones fuertemente enterradas, la energía necesaria para la calefacción puede disminuirse entre un 46 y un 80% en comparación con edificios de madera convencionales situados sobre el suelo. El concepto de inercia térmica describe el lapso de tiempo entre una alteración en la temperatura exterior y la detección de dicho cambio por la superficie interna. Para construcciones de este tipo, este periodo suele oscilar entre 12 y 16 horas. Desde un punto de vista práctico, la ventisca de medianoche, con temperaturas que caían en picado hasta los 50 grados Celsius bajo cero, todavía estaba permeando la tierra cuando llegó el amanecer. Las gélidas condiciones nunca penetraron por completo. El suelo absorbió el frío, manteniéndolo a raya, y permitió que el fuego interno restaurara constantemente el calor acumulado. La hoguera central estaba ubicada con una precisión geométrica exacta, directamente debajo del punto más alto del techo abovedado y la salida de humos situada encima. Las llamas emitían calor uniformemente en todas direcciones, extendiéndose de manera uniforme por toda la superficie circular del suelo. Cuando un fuego se coloca contra una pared en una cámara rectangular, similar a una cabaña de troncos euroamericana con una chimenea de piedra, pierde la mayor parte de su difusión radiante por la superficie de la habitación en metros cuadrados. Además, la chimenea expulsa la mayor parte del calor convectivo directamente fuera de la estructura. Los hogares centrales dentro de las viviendas subterráneas carecían de chimenea. El humo ascendía en dirección a la abertura de ventilación situada en el punto más alto de la cúpula. Sin embargo, el sustancial techo de tierra capturaba el calor ascendente antes de que escapara, absorbiéndolo y luego reemitiéndolo hacia abajo en el área habitable. Además, la salida de humos facilitaba el sistema de circulación de aire de la vivienda. Con el ascenso y la salida del aire caliente y el humo a través de la abertura, se aspiraba un flujo constante de aire fresco desde el corredor de entrada. Este ciclo convectivo ininterrumpido suministraba oxígeno para la combustión y dificultaba la acumulación de monóxido de carbono. En condiciones de frío extremo o vientos fuertes, se podía colocar una cubierta móvil de piel sobre la salida de humos para reducir las corrientes de aire, retener calor adicional y evitar las fuertes corrientes descendentes que una fuerte ráfaga de la pradera podría impulsar a través de una abertura expuesta. El punto de entrada de la vivienda no era simplemente una puerta, más bien, comprendía un túnel protegido. Este corredor de madera, que se extendía varios metros, sobresalía de la base de la cúpula a nivel del suelo. Las personas que accedían a la vivienda atravesaban este túnel antes de entrar en el área principal. Donde el túnel convergía con el suelo circular, se erigían barreras que obstruían directamente el paso de cualquier individuo que entrara. Este deflector de viento, construido con troncos partidos bien unidos o con pieles gruesas en capas, miraba hacia la abertura del túnel. Cuando se abría la puerta exterior y entraba una ráfaga de aire exterior bajo cero, golpeaba directamente el deflector. La energía cinética se dispersaba. El aire se dividía y se movía alrededor de la partición. En lugar de cruzar directamente el suelo hacia el fuego central, ninguna corriente de aire frío barría el espacio habitable. El fuego no se alteraba. El sistema de deflectores funcionaba porque los diseñadores comprendían la direccionalidad de la amenaza. El aire frío que se movía en línea recta desde la puerta hasta el fuego era el problema. Una obstrucción sólida colocada directamente en esa línea era la solución. Más allá del deflector, la distribución interior se organizó aún más para gestionar el calor. La zona perimetral entre los postes estructurales exteriores y las paredes exteriores inclinadas
llamada Atuti en Hidatsa, funcionaba como una capa amortiguadora. Allí se apilaba leña. El equipo y los enseres domésticos llenaban el espacio. Los caballos eran traídos del frío invernal y estabulados en este anillo exterior. Este último detalle merece atención. Los caballos eran enormemente valiosos, y mantenerlos en el interior los protegía del robo y de un clima que podría matarlos de la noche a la mañana. Pero termodinámicamente, estabular caballos dentro de la cabaña transformaba el perímetro del edificio en un sistema de calefacción secundario. Un caballo grande produce continuamente una cantidad sustancial de calor metabólico. Varios caballos estacionados alrededor de la Atuti elevaban la temperatura ambiente base de la estructura, manteniendo el calor a lo largo del anillo exterior del espacio habitable, al que el fuego central por sí solo no podía llegar eficientemente. Las plataformas para dormir completaban la estrategia térmica. Las camas no se colocaban en el suelo. Se construían como plataformas elevadas. Postes cortos bifurcados que sostenían tablones de madera estaban fuertemente cargados con pieles y mantas de búfalo. Almohadas rellenas de pelo de antílope. El aire frío y el dióxido de carbono son ambos más densos que el aire caliente. Ambos descienden y se agrupan cerca de la superficie del suelo. Al descansar a mayor altura, los habitantes se situaban dentro de la capa térmica más cálida y rica en oxígeno, por encima de la región más fría a nivel del suelo. Esta configuración no tenía ningún propósito ornamental. Representaba la aplicación práctica de un principio físico fundamental. Uno que los constructores evidentemente comprendían. Soportar la estación fría exigía más que el mero calor. Necesitaba un suministro continuo de calorías durante los periodos en que el entorno externo no proporcionaba sustento. Los pueblos Mandan, Hidatsa y Arikara abordaron este desafío utilizando un método de conservación de alimentos tan meticulosamente diseñado como sus viviendas. Debajo de los suelos de las viviendas y dispersas en lugares seguros dentro de los asentamientos invernales, las mujeres excavaban pozos de almacenamiento. El diseño más avanzado presentaba una forma acampanada, con una entrada circular estrecha a nivel del suelo que se ensanchaba considerablemente a medida que se profundizaba, alcanzando profundidades de 1.5 a 2.4 metros, con un diámetro de base de 0.9 a 1.5 metros. La abertura constreñida reducía la superficie expuesta al aire. La sección inferior ancha optimizaba la capacidad de almacenamiento. Las excavaciones realizadas por arqueólogos en lugares como Half Village y los asentamientos indios de Knife River han revelado miles de estas cámaras subterráneas. La construcción de cada una de ellas seguía un orden de pasos meticuloso. Las superficies internas se recubrían con tierra húmeda o arcilla, solidificándose en una capa defensiva que impedía la infiltración de agua y disuadía a las alimañas excavadoras. Sobre el revestimiento solidificado, se colocaban estratos de ramitas de sauce desecadas y vegetación de pastizal, que absorbían la humedad restante y ofrecían una cama prístina y aislada para los artículos almacenados. Hebras trenzadas de maíz deshidratado, rodajas de calabazas secas y legumbres tostadas llenaban el espacio por completo. La entrada se cerraba y, con frecuencia, se ocultaba bajo el suelo de tierra para salvaguardar las provisiones del hogar de atacantes que pudieran invadir la vivienda durante un asalto. Dentro de la cámara hermética, el proceso de conservación funcionaba de forma autónoma, sin requerir intervención directa. La materia botánica conservada mantenía la respiración celular, utilizando oxígeno y emitiendo dióxido de carbono. Una vez sellada la abertura constreñida, el dióxido de carbono se acumulaba y los niveles de oxígeno disminuían. Esta atmósfera elevada de dióxido de carbono detuvo los procesos bacterianos dependientes del oxígeno, responsables de la descomposición orgánica. Impidió que los embriones de plantas almacenados brotaran. Cualquier plaga, ya fueran insectos adultos o sus formas larvales, que llegaba junto con la cosecha, era asfixiada. Esta cavidad de almacenamiento subterránea en forma de campana funcionaba como un sistema autónomo de preservación química. Si una familia abastecía y sellaba correctamente un pozo así durante los meses de otoño, descubrirían su contenido perfectamente conservado al abrirlo en lo más crudo del invierno. La garantía de provisiones intactas representaba la distinción crucial entre soportar un invierno de medio año en las grandes llanuras del norte y sucumbir a su dureza. Para los pueblos Mandan, Hidatsa y Arikara, la vivienda estaba lejos de ser un mero recipiente inerte para la ocupación humana. En cambio, encarnaba un ser vibrante que poseía su propia esencia vital, construido con la madera, el mimbre y la tierra del entorno inmediato, percibido así como una continuación intrínseca del reino natural. En el corazón de cada vivienda, el cuarteto de sustanciales pilares centrales de Álamo tenía una profunda importancia. Según la convicción Hidatsa, el alma misma de la estructura residía dentro de estos soportes fundamentales. Antes de su erección,
se realizaban ceremonias solemnes en su veneración. Recibían cubiertas de pieles de animales y textiles tejidos. Dentro de las profundas excavaciones para los postes preparadas para su recepción, se depositaban provisiones sagradas como ofrendas. Entre estas ofrendas se encontraban bayas de Saskatoon desecadas, y guías espirituales pronunciaban invocaciones para invocar el poder protector de la tierra. La configuración arquitectónica de la vivienda servía como un diagrama celestial. La superficie terrestre redondeada simbolizaba el horizonte terrestre. La estructura superior arqueada representaba la cúpula celestial. El cuarteto de pilares principales, orientados hacia los puntos cardinales principales, reflejaba los 4 cuerpos estelares. Estas eran estrellas que en la comprensión astronómica Hidatsa se creía que sostenían el firmamento. La vivienda replicaba el marco cósmico utilizando madera y césped, lo que implicaba que habitar en ella significaba residir en el núcleo mismo de ese diseño universal. En casi todas las cabañas, el corredor de entrada estaba orientado hacia el este. Diariamente, los primeros rayos del sol del amanecer atravesaban el pasaje, pasaban por encima del paravientos e iluminaban el hogar central. Los Pawnee, que construían cabañas similares más al sur, concibieron esta alineación hacia el este. Esto se hacía para saludar a la estrella de la mañana dentro de la vivienda cada día. Tanto su salida de humo como la entrada este funcionaban adicionalmente como aberturas de observación. Esto permitía el monitoreo de objetos celestes para sincronizar los calendarios agrícolas y ceremoniales. Al mismo tiempo, la vivienda funcionaba tanto como un dispositivo regulador de calor como una herramienta de observación celestial. Ubicado contra la partición occidental, precisamente frente al punto de entrada este, las ancianas preservaban un área sagrada. Los bultos sagrados de la familia se guardaban en este santuario. Estos objetos podían incluir cráneos decorados, caparazones de tortuga utilizados para la profecía, abanicos hechos con alas de águila y pipas veneradas. Diariamente, la luz del sol matutino del este iluminaba este santuario occidental. La progresión diaria de la iluminación dentro del interior de la cabaña representaba simbólicamente el ciclo cósmico central en las creencias Mandan e Hidatsa. La llegada de la estrella de la mañana, su viaje a través del firmamento y su eventual ceder a la estrella vespertina en la oscuridad. Grandes viviendas ceremoniales, dedicadas exclusivamente a funciones rituales, albergaban los importantes ritos de renovación de varios días. Tanto el rito Okipa Mandan como el Naxpaik Hidatsa se centraban en estos lugares, implicando períodos de ayuno, exigentes pruebas físicas y súplicas colectivas. El objetivo de estos rituales era garantizar la reaparición de las manadas de bisontes y la fertilidad del próximo periodo de cultivo. La vivienda que proporcionaba refugio durante el invierno también albergaba los ritos que aseguraban los requisitos para la supervivencia en primavera. Los Mandan e Hidatsa no fueron únicos en el desarrollo de estos enfoques particulares. En la gélida península de Kamchatka, situada más allá del mar de Bering, la comunidad Koryak construía sus residencias de invierno. Desde una perspectiva de ingeniería estructural, su diseño fundamental se consideraría casi indistinguible de una cabaña de tierra de las llanuras. La construcción de la vivienda de invierno Koryak comenzaba con una excavación circular u octogonal, que generalmente era más profunda que su contraparte de las llanuras, extendiéndose hasta aproximadamente 1.5 metros bajo la superficie. Dentro de esta área excavada, los constructores ensamblaban una robusta estructura de madera, utilizando álamo y madera flotante. Un hogar central, elaborado con materiales recuperados de las costas árticas, se colocaba precisamente debajo de una considerable salida de humo ubicada en el punto más alto del techo. Todo el edificio estaba envuelto en estratos de césped y nieve compactada, aprovechando los mismos principios de masa térmica que sustentaban el diseño de la cabaña de tierra. La distintiva característica de entrada con trampa de frío es evidente en ambas tradiciones arquitectónicas. La variante Koryak incorporaba un pasaje a nivel bajo o una abertura en el techo accesible mediante una escalera, diseñada para asegurar que el aire denso y frío se acumulara en la base del conducto de acceso, impidiendo así su entrada al área de vivienda elevada. A pesar de sus diferentes configuraciones geométricas, el túnel con deflectores de la vivienda de las llanuras y la trampa de frío Koryak resolvieron eficazmente un desafío termodinámico idéntico. Entre comunidades geográficamente dispersas por miles de kilómetros, sin ninguna interacción registrada, el Karmak Inuit, un refugio invernal semisubterráneo construido con un armazón de hueso de ballena o madera flotante, extensamente cubierto de césped y turba, presentaba un túnel inclinado de trampa de frío idéntico. Las poblaciones costeras indígenas del Pacífico Noroeste construyeron sustanciales viviendas de tablones de cedro, que funcionaban como alojamientos invernales compartidos,
uniendo unidades familiares extensas dentro de áreas térmicas y rituales comunes durante los periodos más fríos y oscuros del año. Tales casos de convergencia están lejos de ser accidentales. Cuando sociedades distintas se enfrentan a las mismas presiones ambientales, como frío mortal, combustible escaso y el imperativo de calentar una vivienda compartida durante periodos prolongados de clima severo, el espectro de soluciones de ingeniería efectivas se vuelve bastante restringido. Comunes a todos estos diseños son una base parcialmente subterránea, un exterior compuesto de masa térmica, un hogar central situado debajo de un escape regulado, una entrada con deflectores y plataformas elevadas para dormir. Esto se debe a su derivación directa de los principios de transferencia de calor en entornos gélidos. Las mujeres mandan, responsables de concebir y construir sus cabañas, llegaron a conclusiones idénticas a las alcanzadas por los constructores en Kamchatka y las regiones árticas. Este resultado no fue una cuestión de azar, sino más bien la consecuencia de abordar sistemáticamente el mismo desafío. La cabaña de tierra empleaba un principio análogo al que se encuentra en los antiguos sistemas de calefacción por suelo radiante Ondol coreanos y en los hornos de mampostería tradicionales rusos. Estos sistemas absorben energía térmica de una fuente de combustión, la acumulan dentro de una masa térmica sustancial y luego la disipan gradualmente durante un periodo prolongado. Una estufa de ladrillo rusa retenía su calor latente durante más de 24 horas después de una única combustión. La cabaña de tierra replicaba esta funcionalidad, pero a la escala más grande de un edificio entero. El techo de turba de 30 pulgadas, el suelo de tierra hundido, los densos pilares de álamo y el atuti compacto lleno de leña y caballos, todo ello contribuía. Toda la estructura almacenaba colectivamente el calor generado por el fuego central y lo liberaba lentamente de vuelta al espacio habitable. El edificio en sí era la batería térmica, y cada material en él contribuía a la carga. La ciencia de la construcción que los arquitectos modernos citan en la literatura de sostenibilidad, inercia térmica, factor de decremento, capacidad calorífica específica, describe precisamente lo que aplicaron las matriarcas Mandan. Lo aplicaron sin la terminología cuando especificaron el grosor necesario de la capa de turba y la profundidad a la que hundir el suelo. La ventisca exterior está a 50 grados Celsius bajo cero, y el viento se mueve por la alta pradera sin nada que lo detenga. En la vega arbolada, los álamos amortiguan las ráfagas. El montículo de la vivienda se sienta bajo e inmóvil. El fuego en el centro de la habitación circular, indistinguible de la tierra nevada que lo rodea, ha estado ardiendo desde antes del anochecer. La turba de arriba retiene el calor acumulado del día contra el intento de la noche de recuperarlo. Los caballos en el anillo exterior permanecen tranquilos, y los niños en las plataformas elevadas duermen durante las horas más frías en el nivel inferior. El maíz, los frijoles y la calabaza pesados para el invierno, sin ser molestados, se conservaron. La gente que construyó esto no sobrevivió el invierno de las grandes llanuras del norte por accidente. Lo sobrevivieron mediante la aplicación sistemática del conocimiento de los materiales. Cómo la tierra conduce el calor, cómo una cúpula circula el aire, cómo la geometría distribuye el calor radiante y cómo las cámaras selladas preservan la química de los alimentos. Incrustaron ese conocimiento en la arquitectura y lo renovaron con cada cabaña que construyeron y cada hija a la que enseñaron. La tierra no era un último recurso. Era el mejor material de construcción disponible. Denso, aislante, abundante localmente y con gran inercia térmica. Las mujeres que la eligieron y la trabajaron aplicaron principios térmicos, capacidad calorífica específica, inercia térmica, gestión del flujo de aire convectivo, que la ciencia de la construcción moderna no codificaría formalmente hasta 2 siglos después. El suelo correctamente moldeado hizo lo que ninguna estructura de madera sobre el suelo en las llanuras abiertas del norte podría hacer. Mantuvo el calor durante un invierno de 6 meses con un solo fuego central.